Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Y sí, todos los que están en medio, bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Ahí, yo soy su amigo Barbitas. Y después de este suspiro, como si estuviera enamorado de la vida, llegamos por fin al último, al final, a las conclusiones, a esta parte tan interesante que es al último capítulo, como capítulo de este libro tan agradable que fue Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por el buen Francisc Bulnes. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado una vez más. Terminándonos esta bonita pieza de la literatura. Les pido disculpas hoy por el enfoque, pero en este nuevo cuadro que tenemos el micro no se ve, entonces no tengo punto de referencia entre que acomodo, y sin más por el momento ni preámbulos que no te importan. Esta es Francisco Bulnes, Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, quinta parte, conclusiones. Capítulo 1. Non enim possums contra veritatem. San Pablo a los Corintios. Chingao, siempre les digo que no me gusta leer cosas en latín, porque eso de los embrujos y las brujerías, pues la gente no cree. Vamos a ver qué significa non enim possums contra, y luego la otra cochinada, verdad. Es así, veritatem sé que es verdad. Ok, lo voy a volver a intentar con el Google Traductor, pero cuando no estemos leyendo. El frenesí juarista actual no puede ser sincero porque es contra la naturaleza humana, y especialmente contra la mexicana. Se ha desarrollado por Juárez, no la admiración por un gran hombre. Se ha desarrollado por Juárez, no la admiración por un gran hombre, sino por un ser sobrenatural que nos ha dado patria, libertad y reforma, democracia. Para toda persona tenuente e ilustrada, semejante afirmación es de un bufo que repugna. Es de una mentira extracínica, es un golpe de descrédito para nuestro progreso mental. Tal juicio sobre Juárez ha tenido por consecuencia despojar de su mérito a los mexicanos a quienes debemos la patria y la reforma religiosa, porque las reformas políticas, aunque decretadas, nuestro mérito como pueblo no las puede sostener. Es un hecho palpable que jamás hemos tenido democracia y que probablemente ni dentro de 100 años la tendremos. Es otro hecho que el más grande enemigo que tuvo la democracia mexicana fue Juárez de 1867 a 1872. No ha habido, ni hay, ni habrá hombre que pueda dar a un pueblo patria, libertad, reforma y democracia. Es como si se asegura que Inglaterra debe los mares que han hecho su grandeza a uno de sus reyes, como si se dijera que los Estados Unidos deben la catarata del Niágara a un catarro de Washington. ¿Ya vieron de quién era la catarata del Niágara antes? Como si se afirmara que los japoneses deben sus islas a un trabajo de despuntar el continente asiático con machetes. Las plebes de Levita creen fácilmente que todas las pamemas que les arrojan del cesto politiqueo, pero las de los prodigios de Juárez es difícil que las acepten, al menos de que encontrase bajo el nivel de la civilización de las tribus zoólatras. Todos los cultos de las sociedades primitivas, salvajes o bárbaras, son forzosamente, sin excepción, politeístas. Un pueblo zoólatra jamás adora a un solo animal. Un pueblo idólatra reparte su veneración entre muchos ídolos. Un pueblo antropólatra es imposible que rinda culto a un solo hombre. La antropolatría, la sincera primitiva, se muestra por la reverencia y adoración por los manes o sombras de los antepasados. Es el culto a los jefes de la familia, y cada familia tiene sus antecesores, sus penates, sus dioses lares, íntimos, favoritos, únicos para ella. Es la evolución del pensamiento religioso. Hay dos grandes periodos. En el primero,
se adora a los hombres, a los que se dan cualidades sobrenaturales. Es la antropolatría. En el segundo periodo, se adora a los seres sobrenaturales, llamados dioses, y a los que se les da forma y cualidades humanas, lo que constituye el antropoformismo y la antropofatía. Pero la ley es absoluta. Todo pueblo organizado en tribu, nación bárbara, es inexorablemente politeísta, sin excepción. El monoteísmo corresponde a un estado más elevado de civilización, aun cuando siempre sea antropomórfico o antroprático. Pero ese grado de civilización necesario al monoteísmo no se consiente en ningún caso que el Dios único y eterno haya sido primitivamente un hombre. Jesucristo representa la encarnación de Dios en un hombre, no un hombre ascendido a Dios. Las majas mexicanas, si se supone salvajes, no pueden tener culto al único de Juárez, porque serían politeístas. Y si se les supone capaces del monoteísmo, no pueden admitir a un hombre convertido en Dios. Examinemos ahora el culto antropolátrico. Hay este culto cuando un pueblo supone que debe su evolución centenaria o sus revoluciones transformistas a un hombre. Mientras más inculto es un pueblo, menos acción progresista tiene, y más debe sus progresos a una clase superior sujeta a la influencia inevitable de su medio físico. Pero nunca se ha dado el caso, ni se puede dar, que un pueblo deba una revolución que lo hace avanzar considerablemente a un solo hombre. En la batalla del Estrecho de Corea, parte del éxito se debe a Togo, pero la mayor parte se debe al valor de los marinos, a la superioridad en calidad de los barcos, a la excelencia de cañones y proyectiles, a la práctica e instrucción de los artilleros, al estado del mar, a la deficiencia de la escuadra rusa, al admirable concurso de la administración japonesa, y otras causas que aún son desconocidas. Puede decirse que Togo ha sido uno de los más distinguidos colaboradores de esta gran obra guerrera, mas hay que asegurar también que no solo esa batalla naval, sino toda la admirable campaña se debe a las cualidades preciosas del pueblo japonés, y aún a algunas de sus deficiencias. Por ejemplo, a la falta de individualismo. El japonés no se considera hombre sino una partícula de la patria, sin más voluntad que la de los representantes de su patria. Ese pueblo ha mostrado elevación de espíritu, dando un gran lugar en su gratitud a Togo, Oyama, el Mikado, pero ha dicho por aclamación unánime de su prensa: nuestras victorias las debemos a la continua protección de las sombras sagradas de nuestros antecesores que han acompañado a nuestros ejércitos. Ha dicho lo que el viejo emperador Guillermo de Prusia, después de la campaña con Francia: nuestros triunfos los debemos a Dios. Los japoneses no han tenido la abyección de decir que todas sus victorias se las deben al Mikado. El espíritu religioso es siempre elevado. El espíritu servil es siempre asqueroso. ¿Dónde estás, Bulnes? ¿Por qué no estabas tú cuando... ¿Por qué no eras tú en vez del pendejo de José Vasconcelos, güey? O sea, neta. Tal vez porque Vasconcelos es de antes, ¿no? Los suizos, cuando supieron que los críticos habían afirmado y probado que su única e inmensa gloria patria, Guillermo Tell, era un ser fantástico, el toco de la leyenda danesa, en vez de querer matar a sus críticos, dijo por medio de su prensa: la única gran gloria de la patria de Suiza es su propio pueblo. Y así debe de ser todo pueblo civilizado. Debe reconocerse, premiar y estimar a los grandes hombres, pero siempre procurar que la primera de las glorias patrias sea el pueblo. Este es el gran dogma del culto patrio en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros grandes pueblos. Pues sí, tiene razón. Me voy a morder la lengua para no interrumpir las conclusiones. Lo voy a intentar. Solo los pueblos muy infelices renuncian todas sus cualidades, todos sus sufrimientos, todos sus esfuerzos, toda su cooperación, importante, dominante, decisiva para que se cumpla en ellos una colosal revolución progresista. Aún esos pueblos muy infelices tienen la conciencia de que no solo poseen unos sino varios hombres dioses, y de que cada gran fenómeno social se debe a diferente hombre u hombres. España, que ha tenido el culto patrio de los grandes hombres, no atribuye la conquista a Pelayo, sino a muchos reyes y reinas y célebres guerreros, y si sus plebes están formadas de hidalgos, es por la participación que tuvieron en la grande obra nacional. España ha tenido y ha dado el desprecio por su valor social,
y ha exagerado el mérito de sus grandes hombres, pero jamás ha concentrado su administración en uno. Su culto, antropolátrico, patriótico, ha sido politeísta, como es posible que lo sea. En las demás naciones latinoamericanas, el pueblo es como México, bastante inculto para jactarse de renunciar a sus méritos reales y a la posesión de clases superiores, ameritadas para tener la vanidad de declararse siervo de algunos ídolos. Sigue quitando, como en 1821, bestias de las carretelas triunfantes, para ocupar tan vil lugar. Pero si algo es notable en estas sociedades, es la abundancia excesiva de glorias patrias. Todos los poetastros son el Dante o Víctor Hugo, todos sus dramaturgos Shakespeare o Schiller, todos sus generales Alejandro el Grande, Napoleón I, Moltke, todos sus políticos Jiménez de Cisneros o Cavour, todos sus míseros banqueros los Rothschild, todos los mineros archimillonarios un proyecto, todos los autores de cuartelazos Bolívar. Se siente una pesada atmósfera de megalomanía y al mismo tiempo un furor por despreciarse y ser despreciado como pueblo. Pero en fin, existe la característica de la sinceridad en el culto patrio, antropolátrico, el politeísmo y un politeísmo exagerado. ¿Cómo desde cuándo los Rothschild ya son tendencia, no? En México así hemos sido siempre. Hemos tenido bastante ignorancia para despreciarnos como pueblo al grado de considerarnos como menos potencia que una sociedad de hormigas. Y nos hemos entregado al culto patrio antropolátrico, exagerado, exageradísimo. Tenemos libros de llamada historia, en cada nombre hay un Júpiter, en cada palabra una hazaña, en cada letra un himno. Nuestro vicio ha sido fabricar héroes y el general glorias patrias, con la misma profusión que en los Estados Unidos se fabrican clavos para zapatos o pastillas de chicle. Interpreta mi silencio, querido circulero. Repentinamente se produce el gran fenómeno. Todos nuestros verdaderos grandes hombres y toda la plebe ruidosa de nuestras falsas glorias nacionales se hunden como por un terremoto en nuestra historia, en nuestra poesía, en nuestra literatura, en nuestra prensa, en nuestros calendarios, para hacer surgir una figura a quien debemos todo lo bueno que tenemos y todo lo que no tenemos. Y esa figura, no necesito nombrarla, es la de Juárez. En esto no puede haber barbarie nacional, porque la característica implacable de la barbarie en todo culto religioso o patrio es el politeísmo. Tampoco puede ser efecto de civilización, porque ningún hombre puede ser autor de su pueblo, de su vida, de su muerte, de sus revoluciones, de su historia, de su gran reforma. Si hay algo deplorable en México es el provincialismo vanidoso, intransigente, ampuloso, invasor en nuestra historia como el aire en nuestros pulmones. Los estados siempre nos han agobiado con la gloria de sus hijos justamente grandes y con la varaunda de una comparsa numerosísima de enanos con cascabeles atronadores, reclamando la veneración nacional y extranjera por su imprevista grandeza. En los estados hay hombres tan instruidos y estudiosos como en la gran Ciudad de México, y que por consiguiente saben que la grande de las revoluciones y las centenarias transformaciones nacionales siempre las hacen los pueblos o las clases sociales, jamás un solo hombre. Saben también que la reforma en la historia universal como en la patria no ha sido obra de una familia, de una corporación, de un partido político, de una generación, de una época, de un solo estado uniforme de conciencia, en la nación mexicana sensible, viva, progresista, sino un verdadero desenvolvimiento lento, sofocante de ideas, de pasiones, intereses, de acciones superorgánicas exteriores y físicas interiores, de los trabajos del pensamiento, de los apetitos de la ambición, del fanatismo profesional, de grandes virtudes íntimas y de horribles vicios públicos. Por último, saben lo que es muy notable. Nadie puede precisar en qué consisten los méritos de Juárez. Se cree convencer cuando para admirar a Juárez gritan: es preciso venerarlo porque fue el hombre de la fe inquebrantable y de la constancia sublime. Para que un hombre de fe merezca la admiración, es preciso que esa fe lo impulse a cumplir actos grandiosos, heroicos, trascendentales. El pendejo de Cristóbal Colón fue un hombre de fe, y por lo mismo buscó los recursos para su expedición, sufriendo privaciones, enfermedades, desaires, burlas, y cuando alistó sus barcos fue él el que lanzó la cabeza de sus tripulantes. Fue él quien se lanzó a la cabeza de sus tripulantes, arrojándose a un abismo insondable de peligros y espantoso misterio. Chinga tu madre, Bulnes.
Magallanes hizo lo mismo. Fue él quien se puso al frente de su expedición. Dio él la vuelta al mundo, probó la esfericidad de la Tierra, descubrió el estrecho al fin de América del Sur, y volvió a su hogar demacrado por los padecimientos y los insomnios, pero cubierto de gloria. Napoleón I fue corso, es decir, supersticioso. Tuvo fe en su destino como Alejandro, pero es él quien ordena las batallas, quien anima a sus soldados, quien inspira terror a los enemigos, quien cuando sus batallones en la pelea vacilan o se retardan, se pone al frente de ellos como un coronel y da el último y supremo empuje. No tienen nada de admirable los hombres de fe, cuyos actos se resumen en una inacción de monolito, como fue la de Juárez. En lo que tuvo fe, esa clase de fe, la tienen todas las cocineras que han dado 5 centavos por un billete de lotería y esperan sin fatiga la entrada del premio gordo en su bolsillo. Es la fe de los hogaleteros en policía, la fe de que no lloverá esta tarde del vulgo, para que no fracase la corrida de toros, la fe del agricultor en la precipitación oportuna de algunas nubes. Pero a Juárez le faltó hasta esa fe. Cuando sacrificó a Tacubaya, por error a Miramón, el ejército de Degollado, le faltó esa fe cuando ya expendidas por él las leyes de reforma contra el clero, buscó un arreglo o un apoyo del clero bajo, es decir, una unión de amaciato, adúltero, entre la Iglesia y el Estado. Le faltó la fe cuando autorizó el Tratado Maclean, cuando lo ratificó, cuando 6 meses gestionó su despacho, lo que prueba que no le faltó la fe en un momento. Le faltó la fe cuando instigó y logró que las armas norteamericanas invadiesen las aguas patrias en Antón Lizardo, aterrado por una escuadrilla ridícula que, según cantaba el pueblo veracruzano, era la escuadra de Papachín, 2 guitarras y un violín. Por último, le faltó la fe cuando propone transar con Miramor, sacrificando desde luego la reforma y después la Constitución. Tengo una nueva tesis. Juárez, el primer neoliberal de México. Barbitas. Ahí se las dejo de tarea. Pronto, en mi página, ayudesayu.com. Nadie puede ignorar que la constancia para ser sublime exige ser la constancia en el deber, en el dolor, en el sacrificio, en el esfuerzo penoso. Pero la constancia del bienestar, en la tranquilidad, en la vida regalada, nunca ha sido heroica ni meritoria. El hombre huye del dolor y aspira a la constancia eterna en la felicidad. La existencia de Juárez en Veracruz fue envidiable. Habitaba un palacio, su persona estaba custodiada por edecanes, estaba rodeado de amigos, lo adulaba incesantemente una cortesana burocracia. Asistía a una excelente mesa atractiva para la cocina francesa y local. Le obsequiaban con vinos exquisitos. Disfrutaba a sus anchas de la hospitalidad veracruzana, franca, amplia, agradable, civilizada. Recibía 3,000 pesos mensuales cuando el hambre entre todos los liberales era asoladora, especialmente entre los combatientes. Disponía de un castillo invulnerable para evitar bombas y proyectiles, caso de que la plaza fuera atacada. A la puerta del castillo aclavan 3 o 4 buques de guerra americanos prontos a tomar a su bordo la legalidad y conducirla a los Estados Unidos, para ser arrullada en los poderosos brazos del amistoso Buchanan. Chinga tu madre en tu tumba 1000 veces. Juárez no tenía más preocupación que el temor de que otro u otros, queriendo ser tan sublimes como él, por medio de las dulzuras del poder y de los goces mundanos inefables, lo arrojasen de la silla presidencial. El vómito fue galante, como un Quijote, pues no quiso tocar ni a uno de los personajes que se refugiaron en Veracruz, tal vez porque sabía que eran inmortales. Sí lo odia, güey. Y con justa razón, la neta, a mí después de leer este pinche libro, si Juárez ya me caía mal, ahora me cae terrible, güey. Me cae como las gordas, como se ven. Y soporten, panzonas y panzones, pónganse a hacer ejercicio para que no les tiren carrilla. Mis impugnadores, señores Carriego e Iglesias Calderón, considerando imposible probar que la constancia en la buena vida es el heroísmo sublime, y siendo la especialidad de Juárez imitar a los hombres de Plutarco, por medio de las excelencias ibaríticas, discurrieron probarme lo sublime de la constancia presentándome sufrimientos morales, o mejor dicho, suponiéndolos en Juárez muy intensos. Desgraciadamente el drama, la novela, la poesía, la baracola, con laúd, cítara o guitarra,
se ocupan especialmente en los sufrimientos morales, pero la historia no los toma en cuenta para calificar a sus héroes, ni tampoco los pueblos para premiar con su gratitud, ni mucho menos los gobiernos. Nunca un soberano ha ascendido a general, a un coronel, por los sufrimientos morales que tuvo al asistir a una batalla, por haber dejado a su prometida a 50 centímetros de un rival, o sin pan a sus amorosos hijos. Nunca un pueblo se ha mostrado agradecido porque un ciudadano haya adquirido una afección cardíaca por los sufrimientos mortales que le causaban los odios de los partidos políticos. Nunca un pueblo ha erigido una estatua a un ministro de Hacienda que, sin remediar la bancarrota del Estado, adquiera fuerte anemia cerebral por la Nunca un pueblo ha erigido una estatua a un ministro de Hacienda que, sin remediar la bancarrota del Estado, adquiera fuerte anemia cerebral por invencible insomnio causado por el revolteo de fatídicas cifras. Nunca la historia ha ungido a una persona con la grandeza por sus sufrimientos morales, si estos no responden por algún gran acto. Los sufrimientos morales sin dar lugar a actos como el de Guzmán el Bueno, o como el del general Régules en Tacámbaro, ordenado que contiene el asalto cuando los asaltantes han visto sobre la trinchera del enemigo a la esposa e hijos de su general, no valen más que para él, no valen más que para Dios y su familia, los amigos, el arte. Los simples sufrimientos mortales sin actos sutiles no pueden tomarse en consideración. Una madre que ve morir a su hijo de hambre y frío es la expresión del sufrimiento moral más intenso que puede atormentar a una criatura humana. Todos los días aparecen en la humanidad de estas heroínas por montones, y sin embargo la historia no les dedica monumentos como el gran Pasteur, que tuvo sufrimientos morales vulgares e insignificantes. Pasteur fue un gran bienhechor de la humanidad, y es lo que la especie premia a lo que la sirven con eficacia. Por otra parte, hay una desigualdad en los hombres frente al sufrimiento moral. Hay señoritas que lloran, pierden el sueño y la mitad de su peso por ver morir a su canario favorito, mientras que Napoleón I no se conmovió causando la muerte de más de 1 millón de hombres por la metralla y el sable. No es posible quitar las estatuas de Napoleón I de sus pedestales para colocar en ellos a las niñas que sufren por la muerte de sus canarios. Por último, Juárez pertenecía a una raza que no conoce el sufrimiento moral. ¡Ay, cabrón! Tiene un punto, güey. La neta sí tiene un muy buen punto con esa última frase. Juárez pertenece a una raza que no conoce el sufrimiento moral. La ventaja, güey, del ser tradicional en México es que saben que el concepto del bien y el concepto del mal es una mentira caucásica para mantenernos esclavos. He dicho. Acuérdense que nosotros somos igual que la naturaleza y compárense solamente con los otros animales, no con otras personas. La naturaleza no es buen animal, la naturaleza es. La naturaleza no es cruel, la naturaleza es. Entonces déjense de puterías, huastecos. Ahora bien, no es posible entender a primera vista cómo los estados federales mexicanos, no obstante su justo orgullo por la gloria de los grandes hijos y no obstante su desenfrenada vanidad provincialista, pregonera de multitud de falsas grandezas, ha consentido tan rápida, tan fácil y tan completamente que todas sus glorias locales y patrias hayan sido desconocidas, ultrajadas, olvidadas, postergadas por elevar a Juárez, cuya obra sublime nadie puede entender porque no existe, pero aún existiendo, nunca la verdadera gloria de un ciudadano, por eminente que sea, puede ser única, absoluta, no solo en una época, sino en una serie de épocas y el indefinido porvenir. No se explica cómo Yucatán admite a Juárez sobre Quintana Roo, cómo Veracruz inclina a sus hombres como el insurgente Victoria, cómo don Miguel Lerdo de Tejada, cómo don Manuel Gutiérrez Zamora, para que le sean arrancados sus méritos al ser declarado Juárez el gigante de la independencia y la reforma. No se entiende cómo Jalisco no chista cuando en su cielo nacieron Gómez Farías, Pedro Gasón, Miguel Cruz Aedo, Contreras Medellín. No se explica cómo Guanajuato no reclama a don Ignacio Ramírez como gran apóstol de la reforma y adoblado como caudillo combatiente. Pero sobre todo, el estado cuya actitud confunde es Michoacán, donde han nacido 3 hombres que dominan nuestra historia como sus 3 más elevadas montañas volcánicas: Morelos, degollado
y Ocampo. Duele ver que en Michoacán ha producido unos cuantos tostones de la suscripción para una estatua dedicada al verdadero Coloso Morelos, y se anuncian recogidos miles de pesos para una estatua a Juárez, y otros miles para las estatuas fuera del estado. La frontera ha tenido igual conducta respecto a Zauzua, Blanco y Zaragoza. Chihuahua tuvo un gran caudillo de la Reforma, Coronado. Dio su vida por ella y le prestó eminentes servicios, pero ya su memoria fue devorada por la bulimia juarista. Solo un estado ha cumplido con su deber: Zacatecas. Hace algunos meses obligó al imparcial, por medio de documentos precisos, intachables, extendidos por notario, a que afirmara que antes de que Juárez hubiera decretado el matrimonio civil, lo había hecho el general Jesús González Ortega. Ya le hemos platicado, lo platicaremos más a fondo luego. Continuemos con el libro, Barbitas, por favor no te distraigas, pero yo creo realmente que Juárez es la primera construcción de la nueva mexicanidad, ¿no? Tratar de eliminar el indigenismo o el orgullo indígena, mal llamados indígenas, el orgullo natural del mexica, el orgullo tradicional de la gente que nació en esta tierra y que tiene naciendo en esta tierra desde siempre, y sus ancestros siempre han estado aquí, no son como nosotros los que somos hijos de la violación, que somos criollos. Y empiezan a construir esta nueva identidad mexicana. ¿Quiénes y por qué? Eso es lo que a ti y a mí, mi querido circulero, mi querida circulera, es lo que deberíamos de empezar a pensar. Mexicanos, mexicanas, pónganseme vergas. Hay otro gran fenómeno en apariencia inexplicable. El catolicismo ha progresado en México como en todo el mundo. La Iglesia dogmáticamente no acepta la libertad de pensar, pero la reconoce como un hecho indestructible, universal, sociológicamente necesario, políticamente tolerable, humanamente soberano. No hay periódico clerical que al defender el catolicismo niegue a sus adversarios el derecho de no ser católicos. No hay órgano en la prensa clerical ni católico autorizado por el Papa o sus prelados para insultar a los no católicos. Por Dios, güey. No digas mentiras, pinche Bulnes. La Iglesia solo autoriza a sus escritores a que la defiendan con razones. ¿Cómo se explica que precisamente entre los liberales mexicanos se haya instituido el insulto para combatir a los que no ven en Juárez el hombre del jacobismo que el jacobinismo presenta? ¿Cómo se explica que precisamente entre los liberales mexicanos se haya instituido el insulto para combatir a los que no ven a Juárez el hombre que el jacobinismo presenta? El liberalismo, enemigo del clericalismo, se está convirtiendo en la religión de la Edad Media, para ser intolerable. El fenómeno tiene una explicación. En la civilización moderna no son posibles los hombres grandes con grandeza impuesta por verdugo, ya sea el Estado, la Iglesia o la opinión pública. El hombre grande moderno sale fundido de las fraguas de la crítica implacable libremente encendidas con pasiones o raciocinios duros, blandos, puros o impuros. Sustraer a Juárez de la libertad crítica implacable y pretender protegerlo con la crítica reposada, crítica de familia, para que no le hiera el menor cambio brusco, atmosférico, prueba que el juarismo cree en todo menos en la real grandeza de su ídolo. El procedimiento en México era útil hace 50 años. Hoy es ridículo. Ni el Estado, ni la nación, ni la humanidad tienen poder ni derecho para consagrar grande a un hombre. Ese poder y ese derecho corresponde a un solo soberano que se llama el libre examen, la crítica reposada. Es la industria que forra a los pigmeos con oropeles. El culto actual por Juárez es pasajero. Por lo mismo que es contrario al verdadero estado de la civilización que ha alcanzado México. Juárez en la Reforma ocupa un lugar importante decorativo, puesto que con ese título de presidente de la República expidió algunas leyes para los pueblos latinos. No puede haber rey que firme una gran ley sin que sea un gran rey, criterio que no tienen los pueblos anglosajones y que tampoco debían de tener los latinos, porque la historia enseña que son numerosos los reyes insignificantes en concepto de los latinos que han sancionado con su firma leyes muy importantes. Puede pues decirse, siempre siguiendo el criterio latino, que Juárez fue un gran reformador,
porque la casualidad lo hizo presidente de la República en 1858, y halló casualmente un país en donde todo lo que él firma, ley importante, en un país en donde todo lo que él firma, ley importante, es grande. Mas el criterio latino de Zarco, Zamacona, Arteaga, Prieto, Gutiérrez Zamora y otros célebres liberales de la época no admitían que Juárez, gran reformador, fuera el más grande de los reformadores y mucho menos el único, ni que tuviera más méritos que los caudillos que con sus victorias dieron la vida a las leyes de reforma, decretadas la mayor parte de ellas por ellos antes de que lo hiciera Juárez. Como mi criterio no es latino, yo veo en Juárez un reformador de mediana talla con motivo de su ley sobre fueros en noviembre de 1855, y estoy enteramente de acuerdo con don Miguel Lerdo de Tejada, con el Club Veracruzano, órgano de Gutiérrez Zamora, y con las apreciaciones de Vidaurri, González Ortega, Ogazón y otros liberales que consideraron la obra reformista de Juárez en Veracruz como la propia de una nulidad, por no haber sido el autor de las leyes ni el iniciador de su promulgación, ni el primero que las promulgó, la mayor parte de ellas, ni haber manifestado entusiasmo por su expedición, sino resistencia tenaz, vencida por la actitud amenazante del Partido Rojo, resuelto a disponerlo del cargo de presidente. Respecto a actos tan censurables y delictuosos como el Tratado McLean, y la invasión norteamericana en Antón Lizardo, Juárez fue menos culpable que sus ministros que autorizaron esos actos. Juárez jamás iniciaba leyes, ni actos buenos ni malos. Su falta de iniciativa era completa, excepto cuando se trataba de la conservación de su presidencia. La política invariable de Juárez fue: 1. Jamás iniciar. 2. Dejar hacer a sus ministros lo que no consideraba grave. 3. Resistir toda medida grave de cualquier naturaleza que fuera, y ceder solo cuando en su concepto su resistencia comprometía su permanencia en el poder. Juárez, pues, resistió la promulgación de las leyes de reforma, como resistió los actos culpables de McLean y Antón Lizardo. Por consiguiente, si se le toma en cuenta como mérito haber resistido a la comisión de actos altamente censurables, debe tomarse también en cuenta para disminuir su mérito la resistencia a la expedición de las leyes de reforma. Juárez, por su papel de tranca atravesada en las ruedas del carro gubernamental, prestó el importante servicio de rebajar los males que acostumbraban prodigiar las revoluciones, las juntas de gobierno civil, compuestas de civiles, cuando no existe población que gobernar. Sin Juárez, estoy seguro que el gobernador Gutiérrez Zamora se hubiera visto precisado a dar un golpe de estado y arrojar al mar a los inmortales civiles, y también sin Juárez, que sabía mostrar la admirable prudencia de lo inanimado, el generalísimo degollado, no hubiera podido impedir la ruptura definitiva entre los caudillos del interior y el gobierno civil de Veracruz. La firmeza loable de Juárez no consistió en sostener la guerra, sino en evitar una guerra intestina con el mismo Veracruz y fuera de Veracruz. No fue centro de acción ni unión porque no lo hubo, pero impidió, ayudando con su extremada prudencia y humildad, la obra de Degollado, que la anarquía existente no tomara proporciones más desastrosas que las que tuvo. El papel de Juárez en la reforma de 1858 a 1860 fue insignificante, pero su papel en la guerra de reforma fue altamente benéfico desde el momento en el que se consideraba indispensable un imaginario gobierno civil, cuyas funciones eran teóricamente inútiles y prácticamente abominables. La reforma en México, como en el mundo, se debe al movimiento intenso, continuo, evolutivo, de formidables intereses morales, intelectuales, económicos. La debemos a la acción mental de los teólogos heterodoxos, a nuestros legistas, regalistas, a nuestros liberales católicos y a nuestros libres pensadores rojos. La debemos al sistema cacical dominante en el país hasta los últimos años. Le debemos a la codicia excitada por las grandes riquezas del clero, a la fatiga de la tiranía eclesiástica y militar, al ejemplo de las sociedades extranjeras, al deseo de libertad y justicia de los ciudadanos sensibles a estos bienes, a los grandes desaciertos de los gobiernos conservadores. Le debemos al trabajo de 50 años de una prensa implacable que no quiso hacer la crítica reposada del antiguo régimen. En 1860,
La causa de la reforma dominó debido a las victorias de los caudillos liberales, pero las batallas se ganan y se pierden. Se triunfó en Calpuloapam, pero si se ha perdido como estuvo a punto de suceder en la batalla de Pachuca, ganada por el general Santiago Tapia en noviembre de 1861. 4 días después, el general Márquez hubiera arrojado a Juárez de la capital. Las leyes de reforma no son la obra de un inca en imperpetuo síncope, ni de la potencia electoral de un pueblo o de un partido, ni de una revolución popular. Son el resultado de una revolución de aspecto militar, y debemos a los caudillos militares, victoriosos, el triunfo material de la reforma. El triunfo moral aún no está consumado. Lo vamos obteniendo por nuestro progreso intelectual, por el de la Iglesia, por la formación de una masa formidable de intereses económicos, opuestos a todo privilegio eclesiástico. Los conservadores de 1905 son rojos, comparados con los moderados de 1845. Es indudable que los más distinguidos de esta gran obra han sido los que sostuvieron con las armas el gran choque de 1858 a 1860. Fueron guerreros, fueron apóstoles, fueron mártires, fueron legisladores, fueron ejecutores de las más trascendentes leyes de reforma, antes de que Juárez hubiera cedido al empuje de la ola roja de sangre y principios. Fueron esos caudillos, los reformadores de Juárez, que pertenecía por su conciencia a los moderados de 1856 y que había pertenecido a los católicos del viejo molde de 1824. A esos caudillos les debemos no toda la reforma, ni la mayor parte de la reforma. Muchísimo hicieron, pero hubieran fracasado sin la cosecha de ideas e intereses que les legaron a los reformadores del pasado, y sin el apoyo de las fuerzas superiores a las suyas. Entre los caudillos de 1858 al 61, el primero fue don Santos Degollado, y le siguen inmediatamente don Pedro Ogazón, don Jesús González Ortega, don Manuel Gutiérrez Zamora, don Juan Zuazua, don José María Díaz Ordaz, don Esteban Coronado, viniendo después Contreras Medellín, Blanco, Zaragoza, Salinas, Díaz, Porfirio, Rosales, Cruz, Aedo, Núñez Silverio, Arteaga José María, Berriozábal Doblado, Antillón, Huerta, Pueblita, Arramberri, Garza Juan José, Alatriste, Álvarez Don Justo e Iniestra. Debemos agradecer en segundo término la reforma, no su conducta durante la guerra, al gobierno de Veracruz, en primer lugar a Ocampo, después a Lerdo de Tejada, ambos reformistas radicales antes de 1858, y por último a Juárez, no por reformista, sino por haberse dejado reformar, y dar su sanción de pura fórmula a la voluntad inexorable de la revolución. Juárez fue el gran reformado, no el gran reformador. Buen punto. Aun cuando Juárez hubiera desempeñado en la guerra de reforma el gran papel de Degollado, como caudillo y reformador, aun cuando hubiera hecho la obra intelectual reformista de Ocampo y Lerdo de Tejada, aun cuando los gobernadores Vidaurri, Ogazón y González Ortega nos hubieran anticipado a promulgar la mayor parte de las leyes expedidas por Juárez en Veracruz, ni aún así se debería la reforma en México a Juárez, sino que siempre se le debería a las generaciones de hombres de épocas, de esfuerzos inauditos. Siempre se le debería a nuestra historia de sangre, vicios, aspiraciones, degradaciones, guerras tremendas, el pretorianismo y el famelismo constituyendo la bochornosa gastrolatría nacional. Desfiguraron, envilecieron, deshonraron la lucha fratricida de 60 años, pero dentro de esta lucha se desenvolvían los principios y se verificaba el choque entre el pasado y las necesidades del presente. Es profundamente ofensivo para la intelectualidad mexicana de 1905 proclamar que a un hombre llamado Juárez debemos lo que solo se dan a sí mismos los pueblos cuando han llegado a un alto grado de cultura y riqueza: libertad y democracia. La democracia y la libertad son obras exclusivas del pueblo. O el pueblo las realiza, o no existen más que borroneadas en algún papel. En cuanto a que Juárez nos ha dado patria, es también otra mentira. Y respecto a la reforma, ya he dicho hasta el cansancio que en una revolución profunda y trascendental de 60 años, no puede ser obra de un solo hombre, y mucho menos de un hombre que apareció en escena en los últimos 3 años de la lucha.
sin pensamiento ni acción, para contemplarla como espectáculo de circo yanqui. Para prosternar mi conciencia ante la deformidad de un ídolo que me ha gritado que Juárez es la patria. Yo tengo concepto tan mezquino de la patria que sería rechazado con cólera hasta por los salvajes que tienen la dignidad del politeísmo. Yo tengo la dignidad del hombre libre. Soy de mi siglo, de mi raza, de medio intelectual mexicano, en que siempre he vivido y yo he crecido al lado de liberales de alto porte. Y si Juárez es la patria, declaro que no quiero ser patriota. Cuando Miramón afirmó en su manifiesto de agosto de 1859, la religión es la patria, y el que no ame la religión es un traidor, Ocampo contestó, mi deber es traicionar esa patria falsa, para engendrar la que amo como expresión de la justicia, del derecho y de la libertad. Yo tengo la patria de Ocampo. Conclusión última. La obra de nuestra reforma es colonial y nacional. Se debe a generaciones de hombres ilustres y clases sociales sensibles al progreso. Y los tres hombres que me descuellan son don José María Morelos, don Valentín Gómez Farías y don Santos Degollado. La obra del juarismo es despojar a todos los mexicanos ilustres de sus méritos para crear un Juárez de la mitología jacobina. Es deber combatir semejante iniquidad. Mi libro es una obra de verdad, de moral, de justicia, de civilización. ¡Pum, cabrón! Tú, mi querido amigo, tú, mi querida amiga, tú que no sabes si eres hombre o mujer, no eres mi amigo, pero también te quiero. No sé si sea este el primer libro que lees con nosotros. No sé si se lo llegaste al último capítulo. No sé desde cuánto tienes aquí. Lo que sí te puedo decir es que se necesita mucho para dejarme sin palabras y este cierre me ha dejado callado. Soy de tu equipo, Bulnes. Estoy de acuerdo. Creo que la construcción de Juárez fue un concepto social para algo nuevo. Creo que tienes toda la razón en que en México en 100 años todavía no había vivido democracia. Y que tal vez apenas después de este gobierno de la Cuarta Transformación empezamos a tener los principios de... Lo importante va a ser qué va a pasar en esta elección. Si el pueblo va a dejar que pase lo que pasa, si el pueblo va a marcar su decisión o si se va a dejar influir por pendejos con un micrófono. Afortunadamente, mira qué coincidencia, esta vez no sale mi micrófono. Me la pelan. No, en serio, güey, o sea, me parece algo muy interesante. Creo que tiene una conclusión muy buena. Por favor, no por mí, ¿no? Descárguenlo si quieren, güey, y comparten el libro, cómprenlo, les va a costar 50, 100 pesos. Es un libro súper viejo, súper interesante y trae 2, 3 cosas muy valiosas, güey. Número 1, situaciones históricas gramaticales, ¿no? Cómo Oaxaca y México todavía se escriben con J en este libro. Cómo las cataratas del Niágara todavía son de Estados Unidos en este libro. Y otras cosas de contexto histórico que, güey, yo estoy seguro que muchos mexicanos no saben, güey. Porque obviamente nunca se nos invitó a buscar a este tipo de autores que presentan otra verdad. Yo no voy a decir que es la verdad exclusiva o única que hay. Que nos presentan otra verdad que vale la pena conocer, güey. Porque seamos honestos, eso sí, Francisco Bulnes no es cualquier pendejo ni hijo de la vecina, güey. Entonces, aquí se acaba el libro, trae un apéndice, trae el Tratado MacLean-Ocampo, lo vamos a leer. Pero lo voy a dejar en un video aparte. Le voy a agregar al libro completo cuando edite todo, pero lo voy a tener en un video aparte porque creo que es importante que la gente conozca este tipo de información y sea más manejable que tener que ver todo un capítulo o todas las 8 o 10 horas que va a ser el libro para ver el Tratado de MacLean. Muchas gracias por haber venido. Definitivamente que qué buen puto libro y vámonos al apéndice. Apéndice. Tratado MacLean-Ocampo. Tal como lo ratificó el presidente Juárez.
Artículo primero. Por vía de ampliación del artículo octavo del Tratado del 30 de diciembre de 1853, cede la República Mexicana a los Estados Unidos y sus conciudadanos y bienes en perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar, por cualquier camino que actualmente exista o que existiese en lo sucesivo, sirviéndose de él ambas repúblicas y sus ciudadanos. Artículo 2. Convienen ambas repúblicas en proteger todas las rutas existentes hoy o que existieran en lo sucesivo a través de dicho istmo y en garantizar la neutralidad del mismo. Artículo 3. Al usarse por primera vez, bona fide, cualquier ruta a través de dicho istmo para transitar por ella, establecerá la República Mexicana dos puertos de depósito, uno al este y otro al oeste del istmo. El gobierno de México no impondrá derechos a los efectos o mercancías que pasen bona fide por dicho istmo y que no estén destinados al consumo de la República Mexicana. No se impondrán a los extranjeros y sus propiedades que pasen por ese camino contribuciones ni derechos mayores a los que se impugnan a las personas y los bienes de los mexicanos. La República de México continuará permitiendo el tránsito libre y desembarazado de las malas de los Estados Unidos, con tal de que pasen en valijas cerradas y que no hayan de distribuirse en el camino. En ningún caso podrán ser aplicables a dichas malas ninguna de las cargas impuestas o que en lo sucesivo se impusieren. Número 4. Conviene la República Mexicana en establecer por cada uno de los puertos de depósito, uno al este y otro al oeste del istmo, reglamentos que permitan que los efectos y mercancías pertenecientes a los ciudadanos y súbditos de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero se depositen en almacenes que al efecto se construirán, libres de derecho de tonelaje y de toda otra clase, excepto los gastos necesarios de corretaje y almacenaje, cuyos efectos y mercancías podrán ser retirados subsecuentemente para transitar a través de dicho istmo y para ser embarcados en cualquiera de los dichos puertos de depósito para cualquier puerto extranjero, libres de todo derecho de tonelaje y otras clases. Se les podrá sacar también de dichos almacenes para la venta y el consumo diario dentro del territorio de la República Mexicana, mediante el pago de los derechos hoy puestos o que dicho gobierno mexicano tuviese bien a cobrar. Artículo 5. Conviene a la República Mexicana que, si en algún tiempo se hiciese necesario emplear fuerzas militares para la seguridad, en protección a las personas y los bienes que pasen por alguna de las precipitadas rutas, empleará la fuerza necesaria al efecto. Pero si, por cualquier causa dejare de hacerlo, el gobierno de los Estados Unidos, con el consentimiento o a petición del gobierno de México o de su ministro en Washington o de las competentes y legales autoridades locales, civiles o militares, podrá emplear tan fuerza con este y no con otro objetivo. Y cuando en la opinión del gobierno de México cese la necesidad, inmediatamente se retirará dicha fuerza. Sin embargo, en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de dicha república para obrar en protección de aquellos sin haber obtenido previo consentimiento y se retirarán dichas fuerzas cuando cese la necesidad de emplearlas. Artículo 6. La República de México concede a los Estados Unidos el simple tránsito de sus tropas, abastos militares y pretextos de guerra por el Istmo de Tehuantepec, y por el tránsito o ruta de comunicación a la que se alude en este convenio, desde la ciudad de Guaymas, en el Golfo de California, hasta el rancho de Nogales, o algún otro punto conveniente en la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos, cerca del 111 grados, oeste de longitud de Greenwich, dándose inmediatamente aviso a ello a las autoridades locales de la República de México. Y asimismo, convienen las dos repúblicas en que se estipulará expresamente con las compañías o empresas a quienes se conceda en lo sucesivo el acarreo o transporte, por cualesquiera ferrocarril u otras vías de la comunicación, en los precipitados tránsitos, que el precio de transportes de las tropas, efectos militares y pertrechos de guerra de las dos repúblicas será a lo sumo la mitad del precio ordinario que paguen los pasajeros o las mercancías que pasen por dichos caminos de tránsito, quedando entendido que si los concesionarios de privilegios concedidos ya, o que en lo sucesivo se concedieren, sobre ferrocarriles u otras vías de comunicación por dichos tránsitos, rehusaren recibir por la mitad del precio de transporte las tropas, armas, abastos militares y municiones de los Estados Unidos. El gobierno de estos no les dispensará la protección de la que hablan los artículos 2 y 5, ni ninguna otra protección. Artículo 7.
La República Mexicana cede por el presente a los Estados Unidos, a perpetuidad, y a sus ciudadanos y propiedades el derecho de vía o tránsito a través del territorio de la República de México, desde las ciudades de Camargo y Matamoros, o cualquier punto conveniente del Río Grande, en el estado de Tamaulipas por la vía de Monterrey, hasta el puerto de Mazatlán, a la entrada del Golfo de California, en el estado de Sinaloa, y desde el rancho de Nogales a cualquier punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos, cerca del 111 grados de longitud del oeste de Greenwich, por la vía de Magdalena y Hermosillo, hasta la ciudad de Guaymas en el Golfo de California, o en el estado de Sonora, por cualquier ferrocarril o ruta de comunicación natural o artificial, que exista actualmente o existiere, o fuere construido en lo sucesivo, de cual usarán y se servirán de la misma manera, y con iguales condiciones ambas repúblicas y sus respectivos ciudadanos, reservándose siempre para sí la República Mexicana el derecho de soberanía, que al presente tiene sobre todos los tránsitos mencionados en este tratado. Todas las estipulaciones y reglamentos de todas las clases aplicables al derecho de vía o tránsito a través del Istmo de Tehuantepec, y en que han convenido ambas repúblicas, se hacen por el presente extensivos y aplicables a los precipitados tránsitos o derechos de vía, exceptuando el derecho de pasar tropas, provisiones o pertrechos de guerra desde el Río Grande hasta el Golfo de California. Artículo 8. Convienen asimismo las dos repúblicas en que de la lista adjunta de mercancías eligen Congreso de los Estados Unidos las que, siendo producciones naturales, industriales o fabricadas de una de las dos repúblicas, puedan admitirse para la venta y el consumo en uno de los dos países, bajo condiciones de perfecta reciprocidad, bien se las reciba libres de derecho, bien con el derecho que fije el Congreso de los Estados Unidos, proponiéndose la República Mexicana admitir los artículos de que se trata al más módico tipo de derecho, y hasta completamente exento del mismo, si el Congreso de los Estados Unidos conviene en ello. Su introducción de una a otra de las dos repúblicas tendrá efecto por los puntos que los gobiernos de ambas designen, en los límites o fronteras de las mismas, cedidos y concedidos para los tránsitos y a perpetuidad, por este convenio, y a través del Istmo de Tehuantepec, o desde el Golfo de California y hasta la frontera interior entre México y los Estados Unidos. Si México concediere privilegios semejantes a cualquier otra nación en los extremos de los precitados tránsitos sobre los Golfos de México y California, sobre el mar Pacífico, lo hará teniendo en cuenta las mismas condiciones y las estipulaciones de reciprocidad que se imponen a los Estados Unidos por los términos de este convenio. Y viene una lista de mercancías que básicamente incluye todo. Lista de mercancías adjunta al artículo 8. Animales de todas clases, arados y barrotes de hierro sueltos, arroz, cacería y huevos frescos, azogne, carbón de piedra, carnes frescas, saladas y ahumadas, casas de madera y de hierro, cueros al pelo, cuernos, chile o pimiento colorado, dibujos y modelos de máquinas grandes, edificios, monumentos y botes de todas las clases y tamaños para la navegación de ríos de la frontera, escobas y materiales para hacerlas, bocados para caballos, bridle bits, frutas frescas, secas y azucaradas, tipos, espacios, planchas para imprimir o grabar, reglas, viñetas y tinta de imprimir, libros impresos de toda clase a la rústica, arcos, madera en bruto y leña, manteca y queso, mapas geográficos y náuticos, planos topográficos, mármol en bruto y labrado, máquinas e instrumentos de agricultura y para el laboreo de máquinas, y para el desarrollo de las artes y las ciencias, con todas sus piezas sueltas o para ser compuestas, palos de tinte, pescado, alquitrán, tremetina y ceniza, plantas, árboles y arbustos, pizarras para techos, sal común, sillas de montar, sombreros de palma, estuco, gypsum, vegetales, pieles de carnero, toda clase de granos para hacer pan, lana, tocino, cebo, cuero y efectos de cuero, toda clase de tejidos de algodón excepto la llamada manta trigueña. Nada más les faltó decir personas, güey. O sea, pero bueno. Artículo 9 o artículo 9. En aplicación de los artículos 14 y 15 del Tratado del 5 de abril de 1831, en el cual se estipuló lo relativo al ejercicio de su religión a los ciudadanos en México, se permitirá a los ciudadanos de los Estados Unidos el ejercer libremente su religión en México, en público o en privado, en sus casas o en iglesias y sitios, places, que se destinen al culto, como consecuencia de la perfecta igualdad y reciprocidad que, según dice el segundo artículo de dicho tratado, sirvió de base al mismo,
Podrán comprarse las capillas o sitios para el culto público. Serán considerados como propiedad de los que las compren, como se compra y se conserva cualquier otra propiedad, exceptuando de ello, sin embargo, a las comunidades y corporaciones religiosas a las cuales las actuales leyes de México han prohibido para siempre el obtener y conservar toda clase de propiedades. En ningún caso estarán sujetos los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en México al pago de empresitos forzosos. El primer neoliberal, güey, les dije. Artículo 10. En consideración a las presentes estipulaciones y por vía de la compensación a las rentas a que renuncia México, permitiendo el transporte de mercancías libres, derechos por el territorio de la República, conviene el gobierno de los Estados Unidos en pagar al gobierno de México la suma de 4 millones de duros, 2 de los cuales se pagarán inmediatamente después de canjeadas las ratificaciones de este tratado, y los otros 2 millones quedarán en poder del gobierno de los Estados Unidos, para pagar las reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos contra el gobierno de la República Mexicana por daños y prejuicios sufridos ya después de la aprobada de la justicia de esas reclamaciones según la ley y uso de las naciones y los principios de equidad, y se pagarán las mismas prorata hasta donde lo permita la citada suma de 2 millones, en cumplimiento de una ley que expedirá el Congreso de los Estados Unidos para la adjudicación de la misma. Y lo restante de esta suma se devolverá a México por los Estados Unidos en caso de que sobrase algo después del pago de las reclamaciones conocidas como justas. Artículo 11. Este tratado será ratificado por el presidente de los Estados Unidos, con el consentimiento y consejo del Senado de los Estados Unidos, y por el presidente de México, en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington, dentro del preciso término de 6 meses, a contar desde la fecha de su firma, o antes si fuese posible, o en el asiento de gobierno constitucional si el presidente del Senado de los Estados Unidos hicieran algunas alteraciones o enmiendas que fuesen aceptadas por el presidente de la República de México. Artículos convencionales. Por cuanto a causa de la actual guerra civil en México y particularmente en consideración del estado de desorden en que se halla la frontera interior de México y los Estados Unidos, pueden presentarse ocasiones en que sea necesario para las fuerzas de las dos repúblicas obrar de concierto y en cooperación para hacer cumplir estipulaciones de tratados y conservar el orden y la seguridad en el territorio de una de las dos repúblicas. Por tanto, se ha celebrado el siguiente convenio. Artículo 1. Si se violaren algunas de las estipulaciones de los tratados existentes en México y Estados Unidos, o si peligrare la seguridad de los ciudadanos de una o de las dos repúblicas dentro del territorio de la otra, y el gobierno legítimo y reconocido de aquella no pudiere por cualquier motivo hacer cumplir dichas estipulaciones o proveer esa seguridad, será obligado para ese gobierno al recurrir al otro para que le ayude a ejecutar lo pactado y a conservar el orden y la seguridad en el territorio de la dicha república donde ocurra tal desorden y discordia, y en semejantes casos especiales pagará los gastos de la nación dentro de cuyo territorio se haga necesaria tal intervención. Y si ocurriera algún desorden en la frontera de las dos repúblicas, las autoridades de ambas, más inmediatas al punto donde existe el desorden, obrarán en concierto y en cooperación para arreglar y castigar a los criminales que hayan perturbado el orden público y la seguridad de una de las dos repúblicas. Y con este objeto, podrá arrestarse a los culpables en cualquiera de las dos repúblicas y entregárseles a las autoridades de la república en cuyo territorio se haya cometido el crimen. La naturaleza y carácter de esta intervención, lo relativo a los gastos que ocasionen y la manera de arrestar y castigar a dichos criminales serán determinadas reglamentadas por un convenio entre el Departamento Ejecutivo de los dos gobiernos. Artículo 2. El convenio será ratificado por el presidente de los Estados Unidos y por el presidente de México, en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington, dentro del preciso término de 6 meses, a contar desde la fecha de su firma, o antes si fuere posible, o en el asiento de gobierno constitucional si el presidente y el Senado de los Estados Unidos hicieran algunas alteraciones o enmiendas que fueren captadas por el presidente de la República Mexicana. Ahí les dejo la traición de su presidente favorito. Hasta la próxima.